¿Ven mi pantalla? Sí, está en la carátula. Perfecto. Entonces, la parte que yo voy a hablar es una de las partes de inicio del estudio de todo lo que es la obstetricia en relación a cómo se comporta el feto en el útero de la madre. Entonces, ¿qué es la estática fetal? Estudia las relaciones extrínsecas que guardan entre sí las diferentes partes del cuerpo del feto en relación con las estructuras pélvicas de la madre. La actitud fetal se entiende como la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí, esto es, la cabeza y su relación con el tronco y con las extremidades. La actitud normal del feto es de flexión moderada. ¿Qué significa? Que la cabeza, como ven en la figura de la derecha, la cabeza está flexionada sobre el tronco, los antebrazos sobre los brazos están entrecruzados, los muslos están flexionados hacia el abdomen, las piernas sobre los muslos y los pies entrecruzados. Una actitud anormal es cuando hay una deflexión o una extensión. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, doctora, está en la diapositiva 3. Ya, perfecto. Entonces, en la estática fetal es importante que sepamos definir qué es situación, qué es presentación y qué es posición. La situación se entiende como la relación entre el eje longitudinal del feto con respecto al eje de la madre y pueden ser de dos maneras, o longitudinal o transversal. ¿Qué es la presentación? Es la parte del cuerpo fetal o el polo fetal que está próximo al estrecho superior o que incluso está ya en el canal del parto, ¿sí? Y puede ser de vértice, cara, de pelvis. Y la situación, en situación longitudinal. Si en el caso, algunas escuelas consideran que cuando el feto está en situación transversa, el hombro lo mencionan como que es la parte fetal que se ubica a nivel del estrecho superior o próximo a la cavidad del conducto del parto. ¿Y qué es la posición? Es la relación que presenta con respecto al lado derecho e izquierdo de la madre del conducto del parto. Así tenemos que una situación normal del feto, como ven aquí, es longitudinal. El eje longitudinal del feto es paralelo al eje longitudinal de la mamá. Entonces, una situación anormal es transversa, donde el eje del feto es perpendicular al eje materno, longitudinal materno. Y oblicuo es cuando el eje longitudinal fetal forma un ángulo agudo con el eje longitudinal de la mamá. Ahí tenemos también la presentación, ¿sí? Dice que es la parte más voluminosa del feto que se ofrece al estrecho superior de la pelvis, que lo llena en su totalidad y durante el trabajo de parto cumple como un mecanismo determinado para el inicio del trabajo de parto. Y las presentaciones, no se olviden, la presentación es cefálica y podálica. ¿Qué modalidades de presentación tenemos? ¿Sí? Son variedades que se ofrece la presentación según la actitud del feto, ¿sí? Entonces, la más frecuente es la de vértice. La cabeza fetal está en actitud de flexión. Tanto es así que la fontanela posterior va a ocupar el centro de la excavación, está justo en el estrecho superior. De bregma, que significa que la
cabeza fetal está en actitud indiferente. Eso significa que la cabeza fetal no está flexionada, ¿sí? Y el bregma es la que ocupa el centro de la excavación. ¿Qué es de frente? ¿Qué modalidad de presentación de frente? Es cuando la cabeza fetal está ya en actitud de deflexión, mucho más de flexión, ¿sí? Y en ese caso, la frente es la que va a ocupar dicha excavación. Y la de cara, que ven ustedes aquí, es cuando la cabeza se ha deflexionado en su mayor grado, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar generalmente al hacer el tacto es la nariz que va a ocupar la zona del estrecho superior o que se va a entrar al canal del parto. También tenemos la presentación pelviana, que como ven ustedes aquí, es la presentación pelviana completa, donde se va a palpar las nalgas y también vamos a encontrar los piececitos. Una incompleta es cuando las piernas están extendidas y solo podemos palpar las nalgas. De igual manera, aquí tienen las modalidades de presentación cefálica. La de vértice, que es la normal, la más frecuente, cuyo diámetro es de 9,5. Luego tenemos la posición indiferente, en la que vamos a encontrar el bregma, es lo que nos va a hacer que definamos esta presentación. Y miren, el diámetro es de 12,5. En la modalidad de presentación de frente hay un poco más, miren la deflexión, ¿sí? Es el mayor diámetro, ¿sí? Y la de mayor deflexión que tenemos aquí es la de cara, que casi el diámetro es muy parecido al de vértice. De igual manera, para que se den cuenta lo que vamos a ubicar cuando hacemos el tacto, ¿sí? Para que ustedes se orienten cuándo es de vértice, cuándo es de bregma, cuándo es de frente y cuándo es de cara. ¿Sí? De igual manera, aquí les estoy mencionando la posición, ¿sí? Hay dos posiciones, derecha, izquierda, ¿sí? Y algunos también hablan del punto de reparo, ¿sí? Y el punto de referencia. El punto de reparo está a nivel del que va a identificar en la pelvis la posición, derecho, izquierdo, anterior, posterior. En referencia son la parte anatómica de la presentación que nos ayuda a identificar el punto de reparo o punto guía. Aquí tenemos que en la presentación cefálica, en la modalidad de vértice, el punto de reparo va a ser el occipucio, ¿sí? Pero hay otras estructuras de referencia. ¿Cuál va a ser? La sutura sagital, los huesos parietales, la sutura parieto-occipital. En la modalidad de frente, tenemos que el punto de reparo va a ser la nariz, pero también vamos a encontrar referencia con la sutura metópica, los huesos malares, el frontal e incluso las órbitas. En la cara, el punto de referencia va a ser el mentón, ¿sí? Pero también otros puntos que nos pueden ayudar a guiarnos es que vamos a tocar la boca, la nariz, los ojos. En la presentación podálica, generalmente vamos a encontrar, y de modalidad nalgas, generalmente vamos a encontrar la cresta del sacro, pero también nos ayuda la presencia de los muslos, genitales, se puede palpar, ¿sí? Y en una situación transversa, el punto de reparo va a ser el acromion, pero también te orienta la palpación del hueso axilar, la parrilla costal, la columna vertebral. Y las variedades de posición es la relación que existe entre el punto de reparo de la presentación, en este caso es cefálica, con los extremos del diámetro de la madre, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes que cuando es una presentación cefálica de vértice, ¿sí? Como ustedes ven aquí, decimos que está
en variedad de posición occipito-púbica, cuando ¿qué vamos a encontrar? Dijimos el occipital a nivel de las 12. Estamos hablando en relación a las manillas del reloj. Es una occipito ilíaca izquierda anterior cuando está a horas 2. El occipucio va a estar para horas 2. Y así todo. Transversa, horas 3. Es en relación a la posición del occipital. Eso es lo mismo, ¿sí? Aquí ven el reparo fetal, tenemos la cabeza, el occipital, bregma, la nariz, el mentón, las nalgas, el punto de reparo va a ser el sacro. Y el reparo materno va a ser el ilíaco, ¿sí? Y el ilíaco derecho, izquierdo, lo que te da. Occipito ilíaca izquierda anterior, occipito y ilíaca izquierda posterior. Y también habla en relación al pubis y al sacro, ¿sí? Cómo va mostrándose la posición del occipital. De igual manera, ¿sí? Igual, ¿sí? Occipital posterior, miren dónde está el hueso occipital, ¿sí? Derecho, izquierdo, anterior. También cuando ya es de frente, igual, de igual manera, vamos a tener las diferentes variedades de posición. Aquí, para ayudarles un poco más, por ejemplo, en una presentación de vértice, ¿qué es el reparo? La fontanela menor, ¿sí? Y en referencia, ¿cuál va a ser? El hueso occipital. Cuando hablamos de la presentación cefálica modalidad bregma, tenemos que nuestro punto de reparo es la fontanela mayor, ¿sí? Y tu referencia también es el ángulo anterior de esa fontanela. Que ustedes saben qué forma tiene la fontanela mayor, es de un rombo, ¿no? En la presentación de frente, ¿sí? El punto de reparo es la glabela y la referencia es la base de la nariz. En la modalidad cara, tenemos que el reparo es la base de la nariz y nuestra referencia va a ser el mentón. En una presentación podálica, el sacrocoxis, la referencia a la cresta sacra. Y cuando tenemos una situación transversa, el reparo va a ser el hueco axilar, la parrilla costal y la referencia es el acromio. Igual manera, lo que les he dicho. Ahora vamos a ver la pelvis. Entonces tenemos una pelvis mayor o también llamada falsa que comprende la porción más baja de la cavidad abdominal, ¿sí? Ahí tenemos todas las estructuras óseas, la línea innominada, la tuberosidad ilíaca, el agujero, ¿sí? La pelvis menor o verdadera, sus paredes son la parte ósea y la parte ligamentosa. Esto va a determinar que la pelvis tenga una determinada forma, amplitud y la dirección que va a tomar el feto o que va a recorrer durante el trabajo de parto, ¿sí? El límite posterior tenemos el sacro, el límite laterales tenemos las caras internas de ambos huesos isquiones, las escotaduras, los ligamentos sacrociáticos. El límite anterior generalmente son los agujeros obturadores, la sínfisis del pubis, las ramas del pubis, las ramas ascendentes del isquio. Entonces, si miramos a la pelvis de arriba hacia abajo, vamos a encontrar que tiene tres estrechos, ¿sí? Tenemos el estrecho superior, cuyo diámetro principal es el promonto subpúbico, el estrecho medio, que está representado por el diámetro biciático, y el anteroposterior, que está dado por la concavidad del sacro, y el estrecho inferior, que es el diámetro biisquiático y el ángulo subpúbico, ¿sí? Acá tienen, ¿sí?, los diámetros
anteroposteriores, ¿sí? Acá, ¿cómo lo vamos a evaluar? Si ustedes cuando van a la práctica nos han visto cómo hacemos el tacto, eso es lo que estamos tocando, ¿no? Cuando vamos a hacer el tacto a la mamá, ¿qué vamos a tocar? Vamos a intentar tocar el, la protuberancia del sacro, ¿sí? Que normalmente no la debemos de palpar, o también depende de la longitud de nuestros dedos, ¿sí? Tenemos que el estrecho superior, que es la entrada, el ingreso al canal del parto, está limitado hacia atrás por el promontorio y las alas del sacro. Lateralmente, por la línea innominada, y hacia adelante por las ramas horizontales de los huesos púbicos. También la eminencia liopectínea y el borde superior de la sínfisis del pubis. Como se pueden dar cuenta, tiene una forma ovalada, ¿sí? Podemos ver el promontorio y tenemos que los diámetros anteroposteriores y también tenemos los transversales y también se habla de los oblicuos. Ahí seguimos, ¿sí? Como dijimos, los diámetros oblicuos, los diámetros, el transverso útil, el transverso anatómico, los anteroposteriores, ¿sí? Cuya medida nos va a interesar, ¿cuál? El conjugado obstétrico que mide 10.5, ¿sí? Acá los tienen. Otra manera de mirar cómo es que vamos a darnos cuenta el tamaño de la pelvis. Y el diámetro de importancia es el conjugado obstétrico que se obtiene de saber cuánto mide el conjugado diagonal y restarle 1.5, ¿sí? ¿Y por qué 1.5? Porque eso es lo que abarca la parte blanda de ese lado del pubis, ¿sí? Ese es uno de los diámetros que sí debemos de saber medir para saber si el ingreso al estrecho superior va a ser adecuado y nos va a permitir el progreso de todo el parto. El estrecho medio, que tiene como límites hacia adelante el borde inferior de la sínfisis del pubis, a los lados las espinas ciáticas y atrás el sacro. Y ahí tenemos que los diámetros importantes es el transverso o biespinoso o biciático, que mide 11 centímetros. El anteroposterior es el misacro subpubis, que mide 12 centímetros, y el sagital posterior, que mide 5 centímetros, ¿sí? El sagital posterior. Es la distancia que vamos a hacer al trazar el diámetro transversal del estrecho medio, de la mitad de ese diámetro, y dirigimos hacia la parte del sacro, como que nos va a dar la profundidad. Ese es el diámetro sagital posterior en el estrecho medio. El estrecho inferior o el estrecho de salida, ¿sí? Entonces, hacia adelante está el arco subpúbico, a los lados las tuberosidades isquiáticas y el borde inferior de los ligamentos sacroisquiáticos. Y hacia atrás tenemos el sacro y el coxis, ¿sí? ¿Qué diámetro es el de mayor importancia? El diámetro transverso o biquiático, que mide 11 centímetros. Pero también hay diámetros
anteroposteriores, como ven aquí, el misacro subpúbico, el subsacro subpúbico y el subcoxis subpúbico. Entonces, ¿y cómo es el canal del parto, no? Tiene un eje, ¿no? Esa línea que une los puntos centrales de los tres estrechos pélvicos. Este eje va a determinar que la dirección que va a tomar el polo fetal y que lo va a seguir durante el trabajo del parto, ¿sí? Por eso es que el trabajo del parto, necesitamos un buen canal del parto que sea, útil para el pasaje de el polo que está ocupando la presentación. En este caso puede ser el polo cefálico o el polo podálico. Ya hemos visto cómo se mide la pelvis por forma interna, pero también, y esto se hacía mucho más antes, se medía externamente los diámetros de la pelvis, ¿sí? Con el uso de un pelvímetro de Martin, ¿no? Entonces, se hacían las mediciones. Eso actualmente ya no se hace. Ahora, ¿cómo vamos a medir? ¿Sí? ¿Cómo vamos a medir la pelvis, los diámetros de la pelvis que hemos visto antes? ¿Listo? Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos que hacer la evaluación y tiene que ser una buena evaluación. ¿Por qué? Porque de nuestra evaluación va a depender que este feto, o que esta mujer pueda tener un parto vaginal o no, y de si va a tener alguna complicación o no. Entonces, por lo general, el tacto se realiza después de las 35, 36 semanas. ¿Listo? Lo ideal es que la gestante esté con la vejiga vacía, en posición obstétrica y en posición ginecológica. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como deben estar nuestros dedos, ¿sí? Entonces, para el estrecho superior, es la forma como deben estar nuestros dedos. En el estrecho medio, ¿sí? Vamos a ver cuánto se separan estos dos deditos. Y para el último, ustedes han visto que utilizamos el puño, ¿no? Pero cuando algunas veces nuestro puño es muy grande, hacemos el diámetro de nuestros 4 dedos. Vamos a ver. Entonces, la primera medida que vamos a hacer, el conjugado diagonal, ¿sí? Es el único diámetro del estrecho superior que puede ser medido clínicamente, ¿sí? Entonces, como dice acá, se introduce los dedos índice y medio en la vagina y se responde a si es posible alcanzar el promontorio con el dedo medio. ¿Listo? Que es el más grande, con este de aquí. ¿Sí? Lo ideal es no tocarlo. ¿Sí? El estrecho superior normalmente conformado no es posible tocar el promontorio. ¿Sí? Normalmente no es posible. Y cuando accedemos, lo tocamos, significa que es una pelvis que puede estar reducido su diámetro en el estrecho superior. ¿Y cómo se calcula? Por lo general, cada quien tiene que saber cuánto mide desde aquí hasta tu dedo medio, ¿sí? Es bueno que cada uno de nosotros conozca cuánto mide, porque el tamaño de las manos y de los dedos no es el mismo, ¿sí? Pero esta es la forma de medir. Y lo usual es que no palpemos el promontorio. Si lo palpamos, lo más seguro es que esta pelvis no sea adecuada para un parto. Luego seguimos. Vamos a evaluar el grado de concavidad del sacro. ¿Y cómo lo hacemos? Pueden ver ustedes aquí. Recorremos si es que tocamos el promontorio,
recorremos desde el promontorio hacia abajo, como tratando de tocar el sacro. Algunas veces puede haber aquí alguna protuberancia o alguna saliencia, y eso también va a reducir el tamaño de este estrecho. Normalmente el sacro debe ser móvil, ¿sí? Debe ser móvil. No siempre va a ser duro, debe de ser blando y algo móvil. Claro que tampoco no se hace con mucha brusquedad el tacto, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos? El grado de concavidad del sacro, ¿sí? Y si es retropulsivo, o sea, empujamos un poquito delicadamente, ¿sí? Eso es lo que también evaluamos. Luego vamos a ver cómo son las espinas ciáticas que ven aquí, ¿sí? Con nuestros dedos, con ambos dedos evaluamos un lado, el otro lado. Y también cómo están los ligamentos sacrociáticos, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar de las espinas? El tamaño y cuán anchas son. La espina ciática igual, ¿no? Si palpamos que las espinas ciáticas son muy prominentes, al ser muy prominentes, ¿qué van a hacer? Te van a disminuir este diámetro, ¿sí? Entonces, eso significa que también hay un problema. Luego vamos a evaluar las paredes pélvicas para determinar el estado. ¿Cómo son? ¿Son rectas? ¿Son paralelas? ¿Sí? Por último, en el paso 7 vamos a evaluar la sínfisis del pubis, ¿sí? ¿Qué características tiene la cara posterior de la sínfisis del pubis? ¿Es gruesa o también puede haber la presencia de prominencias óseas? Esta es la que evaluamos, ¿sí? Con los dedos como queriendo sacarlos como quien dice, se van hacia arriba y tú vas a poder palpar esta parte del pubis, que es importante ver si no tiene prominencias. Luego vamos a ver, ya terminando y para evaluar casi ya el estrecho de salida de la pelvis, vamos a evaluar el ángulo subpúbico, que lo hacemos con nuestros dos dedos. Normalmente nuestros dos dedos que lo ven aquí, estos, los podemos como incluso separar un poquito, ¿no? Vamos abriendo los dedos. Si la parte blanda, ósea, es dura, no te va a permitir separar estos dedos. Entonces tú te puedes dar cuenta si ese ángulo es menor de 90 o que puede llegar incluso hasta medir 110 grados conforme tú vas abriendo tus dedos medio e índice. Pero si no te permite ni siquiera separar los dedos, entonces este ángulo es menor de 90 grados. Y ya para terminar, tenemos que evaluar cómo es el diámetro biisquiático, ¿sí? Y lo hacemos de esta manera, o con los nudillos de nuestra mano bien empuñada, o extendemos un poco los dedos y evaluamos el ingreso, como queriendo ingresar por, por la vagina. Esto debe de medir más de 8 centímetros. Si vemos que no puede pasar esta parte de nuestra mano a través de estas estructuras, esa pelvis también es una pelvis estrecha. Entonces, es así que vamos a tener tipos de pelvis, ¿sí? Y tenemos la pelvis, como ven aquí, que es ginecoide, que es la pelvis ideal para un parto normal. Como pueden ver ustedes, el estrecho superior es de forma ovalada, su eje mayor está orientado en sentido transversal, las paredes laterales son verticales y paralelas, el ángulo subpúbico de aquí, como pueden darse cuenta ustedes, este ángulo es amplio, las espinas isquiáticas, ¿sí? Las espinas ciáticas y las tuberosidades están muy separadas entre sí, ¿sí? Están separadas. Y la escotadura sacrociática es amplia, ¿sí?
Esa es una pelvis ginecoide. Luego tenemos la pelvis antropoide. Como ven ustedes, miren la forma del estrecho superior. Es ovalado, con su eje mayor orientado en sentido antero-posterior. El diámetro transversal es más ancho. El diámetro transversal más ancho está lejos del promontorio. Y por ello, la porción posterior de la pelvis es más profunda que en relación a la ginecoide. Y la escotadura sacrociática también es amplia. Las paredes laterales pueden ser paralelas y o pueden converger, ¿sí? Porque hemos dicho que el mayor diámetro es el anteroposterior. Y generalmente el ángulo subpúbico puede ser variable. La pelvis androide, miren la forma del estrecho superior, casi tiene la forma de un corazón. El promontorio está empujado hacia adelante y está cerca del diámetro transversal, ¿sí? Que es más ancho, lo que hace que la porción posterior de esta pelvis sea más angosta. El arco subpúbico es más estrecho, miren, en relación a cómo era en la pelvis ginecoide. Este es muy más estrecho. La escotadura sacrociática es angosta, ¿sí? Y por ello va a cortar el diámetro de la parte, el diámetro superior de la pelvis. Las paredes laterales no son muy paralelas, ¿sí? Y generalmente las espinas ciáticas y las tuberosidades generalmente se hallan más próximas, lo cual reduce el tamaño de esta pelvis. Este tipo de pelvis es causa frecuente de problemas durante el parto. Por último, la pelvis platipeloide, que es la pelvis plana. Como pueden ver ustedes, el estrecho superior es exageradamente ovalado en su diámetro y el diámetro mayor está orientado en sentido transversal, ¿sí? Las porciones anteriores y posteriores de la pelvis son más cortas. Las paredes laterales pueden ser verticales y la escotadura sacrociática está más angulada. Es una pelvis patológica. Generalmente no van a terminar en un parto normal. ¿Sí? Aquí tienen los tipos de pelvis y también los diámetros, cómo están los diferentes diámetros dependiendo del tipo de pelvis. Luego vamos a ver la altura de presentación. ¿Qué es la altura de presentación? Es la estación en la altura en la cual se refiere al nivel donde está la cabeza o la presentación fetal dentro de la pelvis de la mamá, ¿sí? Y tenemos la estación de Lee, los planos de Lee o los planos de Hot. Como ven aquí, acá está la equivalencia en relación a cómo se va acomodando el polo fetal o la presentación fetal en relación a el borde superior del pubis, el promontorio, el borde inferior del pubis, las espinas ciáticas y la punta del coxis. ¿Sí? Se van correlacionando. Otra forma de medir la altura de presentación es en relación a la técnica de los quintos, ¿sí? Y es en relación a cómo ponemos, como ustedes pueden darse cuenta aquí, miren, de primer grado es cuando la mano íntegra puede palpar toda la cabeza fetal, ¿sí? Después, cuando ya la cabeza va avanzando, ya no voy a palpar con los 5 dedos, ya será con 4. Y así sucesivamente. Hasta de cuarto grado, cuando ya no puedes palpar, ya no aparece más que un dedo o dos. Y acaba avanzando la cabeza fetal.
Igual, cuando hablamos de la técnica de los quintos, cuando la cabeza está libre, los 5 dedos van a tocar la cabeza fetal. Si está insinuada, solo son 4 dedos. Si está encajada, 3, 2 y profundamente encajada ya no vamos a palpar nada de la cabeza fetal por el abdomen. En el descenso del I, cuando es libre, cuando está en -4, insinuada en -3, cuando ya está encajándose en -2, profundamente encajado. Si antes evaluábamos en negativo, ahora va a ser +1, +2, +3, +4, cuando ya está profundamente encajado. Y en relación a los planos de Hod, hablamos de que esté encajada cuando está la cabeza o el polo o la presentación fetal esté encajada, hablamos del tercer plano de Hod. ¿Listo? ¿Sí? Aquí tenemos los planos de Hod y los planos de Lid, cómo se van relacionando. Como dice ahí, son superficies imaginarias que relacionan los distintos puntos anatómicos de la pelvis ósea que son paralelos entre sí. Ahí tenemos el plano de Hod. Primero, segundo, tercero y cuarto grado. ¿Sí? Primero, segundo plano, tercero y cuarto plano. Igual, ¿no? El primer plano, el segundo plano de Hod, miren cómo va avanzando la cabeza, ya está fija. El tercero ya está encajada, ¿sí? A nivel de, sobrepasa las espinas ciáticas. Y ya en el cuarto plano ya está profundamente encajada, ¿sí? Ya, para salir. Bien. Si tuvieran alguna pregunta. Si tuvieran alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, les agradezco por el tiempo. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias.